quieto en tu presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz. Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos y en victoria. ¿Cuántos están alegres de estar hoy en la casa de Dios? Amén. Vamos a ponernos de pie. Sean bienvenidos a Casa de los Milagros Internacional Veracruz. Los que aún no están en su lugar, les invito a que pasen. Vamos a iniciar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 33: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Hoy te invito a que aclamemos juntos, a que adoremos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. De Él son todas las cosas que nosotros podemos ver. ¿Estás listo? Vamos a decirle al Señor que venga hoy a este día. Señor Jesús, hoy estamos agradecidos porque estamos aquí contigo. Hoy venimos a adorarte con un corazón humilde delante de tu presencia. Tú eres nuestro Dios. Sabemos que tú has guardado nuestras vidas toda esta semana y hoy venimos en señal de gratitud delante de ti, ofreciéndote nuestra mejor adoración y nuestra mejor alabanza, porque tú eres digno de recibirla. Tú eres santo, Dios poderoso. Tú eres el gran yo soy, príncipe de paz, rey de reyes y señor de señores. Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú llenes este lugar con tu presencia. Anhelamos más de ti, Espíritu de Dios, porque nada somos si tú no estás con nosotros. Tú eres nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestro consolador en todo tiempo y en toda circunstancia. Ven a este lugar, Espíritu Santo, te anhelamos. Hoy recibe todo honor, hoy recibe toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y si ya estás listo, ¿cuántos decidimos estar hoy aquí? ¿Cuántos decidimos seguir a Jesús, verdad? Porque Él es nuestro Dios. Este canto se llama Me decidí por ti, y estamos aquí porque hemos decidido, ¿verdad?, adorarle, hemos decidido seguirle. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy.
tomaste, perdido estaba, sin rumbo andaba, así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Dáselo más fuerte. Nos decidimos por ti, Señor, decidimos seguirte porque tú nos has dado libertad. ¿Cuántos libres hay aquí? Cierra tus ojos y adórale a ese Dios poderoso. Adora a ese Dios milagroso porque Él hoy quiere moverse en este lugar, en tu corazón. Él quiere traer a tu vida esos milagros. Él quiere traer a tu vida esas cosas que tú estás esperando. Solo necesitas adorarle. Solo necesitas adorarle. No temas entrar en su presencia. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.
Señor, todopoderoso, gran Rey, que nos ama tanto. Tú eres poderoso, magnífico, Señor. Aunque no podamos verte, sabemos que tú estás aquí. Aunque no podamos verte, tú estás obrando en nuestras vidas. Aunque no podamos sentir tu abrazo de una manera física, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Estás obrando en medio de nuestras vidas. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Todas las voces. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Te adoramos, Dios bueno. Tú eres poderoso, asombroso, Dios de milagros. Recibe todo honor. Oh, 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 oh. Bienvenida a Casa de los Milagros, El Tejar, Veracruz. ¿Cómo está el pueblo de Dios en este día? Amén. Denle otro fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Puede tomar su lugar y le damos la bienvenida también a las personas que nos acompañan. Y bueno, vamos a prepararnos para la palabra, para el mensaje. Creemos firmemente que el Señor en este tiempo quiere rodear una atmósfera de milagros. ¿Lo cree? Y es importante pues seguir aprendiendo los principios para alcanzar ese milagro. La semana pasada tocamos algunos principios, pero hoy vamos a finalizar con los dos últimos pasos para conquistar el milagro. Recuerde que empezamos con los dos primeros, 4 pasos para alcanzar el milagro, 4 pasos para alcanzar de pronto esa necesidad que necesito de parte de Dios, o esa petición que es expresada en la oración a Dios. Son 4 pasos. Hoy vamos a ver, nos vamos a centrar en los 2 últimos pasos para poder conquistar el milagro. Marcos capítulo 5, por favor, puede ahí abrir su Biblia en el libro de Marcos capítulo 5. Si usted ve que al lado suyo está nuestros amigos, amigas que están por primera vez, segunda ocasión, comparta la escritura para que puedan ellas y ellos seguir la lectura de este pasaje. Marcos capítulo 5, versículo 28.
Y también le damos la bienvenida a los que están vía online, por las redes sociales, también sean bienvenidos y que pueda también preparar su corazón para seguir recibiendo el mensaje, la palabra, y cómo uno puede de pronto seguir aprendiendo para alcanzar esa necesidad, esos milagros que Dios desea derramar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Marcos capítulo 5, versículo 28, dice así: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué le parece si todos juntos podemos leer esta porción? Y dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Una vez más, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vamos a orar. Padre, Espíritu Santo, te entregamos este tiempo hermoso. Gracias porque nos da la oportunidad de estar en tu casa, porque es ahí, Señor, donde tú envías tu poder, donde tú envías tu bendición, donde tú envías, Señor, tu favor, donde tú puedes abrir los cielos, Señor, a favor de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Padre, preparamos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo germine la palabra en nuestro espíritu y que podamos, Señor, fructificar y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde, 4 pasos para conquistar el milagro. El primer paso que vimos en semanas anteriores fue recibir el rema de Dios. Ahora, como un resumen, ¿qué es el rema de Dios? Es una palabra muy personal y muy específica para un tiempo de necesidad apremiante para una persona, para una familia o para una iglesia, donde el Señor se quiere manifestar con poder, con milagros, trayendo respuesta a esa necesidad, donde el Señor quiere abrir los cielos para poder otorgar esos milagros. Así que esa es la palabra rema, una palabra muy específica, muy personal, para un momento de necesidad, para un momento donde esperamos recibir un milagro de Dios como resultado de externarlo en el tiempo de oración, como resultado de poder hablarlo delante de la presencia de Dios para ese momento donde Él desea desatar el milagro, donde Él desea manifestar toda su gloria, todo su poder. Y para esto, iglesia, es importante aprender a buscar el rema de Dios. ¿Qué es importante? Buscar el rema de Dios. Dile a tu compañero que está al lado, tienes que aprender a buscar el rema de Dios. Y esto es, vuelvo a mencionar, en el momento que uno necesite la respuesta de Dios. Por ejemplo, en decisiones importantes a nivel familiar. ¿Cuántas decisiones necesitamos tomar a nivel familia, a nivel personal, a nivel laboral, en cuestión del trabajo, en cuestión de la parte económica, en cuestión de la parte ministerial? Por eso es la necesidad que uno entienda que debe buscar el rema de Dios. Cuando uno recibe el rema de Dios, es lo que uno necesita para poder correr confiado, sabiendo que el Señor, teniendo la seguridad que el Señor, cuando desata la palabra rema, cuando desata esa palabra muy personal, muy específica, Él nos va a encaminar a conquistar ese milagro, esa respuesta a esa petición que estamos externando. Y mire, para eso necesitamos entender y recordar que Dios, cuando Él habla, tiene muchísimas maneras como hacerlo. Él habla a través de la palabra, Él habla a través de sueños, Él habla a través de visiones, Él habla a través de nuestra mente. El Señor puede hablar a través de nuestra mente, y es ahí cuando tú y yo necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, porque cuando el Señor usa los medios para hablarnos, para soltar ese rema, y si uno no aprende cuando el Señor habla, entonces estaremos perdiendo o estaremos dejando pasar la oportunidad cuando el Señor está soltando ese rema, está soltando esa palabra específica, esa palabra personal que necesitamos para correr confiados a ese milagro.
Entonces, el segundo paso para poder conquistar el milagro, recuerde, es la visualización. Ya que Dios suelta el rema, vuelvo a mencionar, toda preocupación, todo estrés, toda ansiedad se quita, porque el Señor ya ha soltado el rema. Y por lo tanto, ahora uno tiene que solamente ver el milagro como un hecho, ver el milagro como en el sí y en el amén. Y eso es lo que enmarca este tema, el segundo paso, que es la visualización. Ahora, ¿qué es la visualización? Es que usted y yo aprendamos a tener una clara imagen en nuestra mente. Es que podamos tener una imagen nítida del milagro que el Señor va a soltar a favor de nosotros. Es decir, pensar o imaginar cómo estoy recibiendo el milagro, qué voy a hacer para poder conquistar el milagro de acuerdo a ese rema que el Señor soltó. Es solamente tener esa imagen tan específica también de esa petición que va a ser soltada, que va a ser resuelta a mi favor. Y mire, el problema es que como seres humanos somos buenos para visualizar, pero lo negativo, lo malo. Muchas veces visualizamos la derrota, el fracaso, el caos. Pero ¿por qué no cambiarlo por restauración? ¿Por qué no cambiarlo por victoria? ¿Por qué no cambiar por el respaldo de Dios, por puertas abiertas? ¿Por qué no visualizar la bendición? ¿Por qué no visualizar la paz de Dios? ¿Por qué no visualizar la esperanza, la libertad, la restitución? Si uno de pronto visualiza lo contrario, entonces creo yo que el Señor está hablando que a partir de este momento debemos visualizar esperanza, fe, milagros, puertas abiertas, restitución. Uno de pronto no tiene que permitir concebir en nuestra mente imágenes negativas, porque cuando permitimos o pensamos lo malo, es lo que viene. Pero cuando uno piensa la fe y la esperanza y lo que el Señor ya dijo, lo que el Señor ya reveló, lo que el Señor ya soltó en esa palabra rema, entonces uno solamente tiene que pensar todo lo bueno, lo que es de buen nombre, toda esperanza, toda fe. Y es ahí cuando uno aprende a impregnar sus pensamientos, cuando uno aprende en su mente tener la fe, la imagen de mi milagro ya resuelto como un hecho, como en el sí, como en el amén, como dije anteriormente. Ahora, le voy a poner solamente un ejemplo. Dios visualizó la creación misma. Si vamos a Génesis, vemos que todo era un caos, todo era un desorden. Dios lo visualizó. Hoy lo que vemos y disfrutamos fue de algo que no existía antes. Fue de algo que no había. Pero el Señor visualizó, pensó la creación, cómo la iba a diseñar, cómo la iba a construir, cómo la iba a formar. Él lo visualizó, así como visualizó crear los animales, así como visualizó crearte a ti y a mí, a la raza humana. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a su imagen y a nuestra semejanza, y puedan señorear sobre la tierra. Es porque el Señor pensó, tuvo imágenes claras y específicas para poder crearte, para poder crearme, para poder formarte y para poder formarme y poder concebir en su mente lo que Él deseaba hacer. Entonces, es importante aprender de nuestro Padre. Siempre el Hijo aprende del Padre, ¿sí o no? Y nosotros somos sus hijos y debemos aprender del Padre. Si somos hijos de Dios, debemos seguir el ejemplo del Padre. Él visualizó. Otro ejemplo que vimos fue en Génesis 15:5, cuando Abraham tuvo que aprender a visualizar. Fíjese, Dios le suelta la palabra rema primeramente y le dijo, te haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serán en ti todas las familias bendecidas.
Le dio una palabra personal a Abraham. Abraham, que tuvo que hacer solamente creer en esa palabra personal y específica, creer en esa palabra rema. Y después el Señor lo llevaba al segundo paso, a que tuviera entendimiento de visualizarlo. Y por eso en ese pasaje le dice a Abraham: Abraham, yo soy tu galardón. No te va a heredar tu sirviente Eliezer, sino que te va a heredar el hijo que te dije que te voy a dar. Por lo tanto, sal de tu tienda y mira a las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Este acto de que Abraham mirara a las estrellas es un prototipo de lo que el Señor quiere que aprendamos a ver el milagro, que aprendamos a visualizar, que aprendamos a concebir lo que el Señor ya ha hablado de ti, de mí, de lo que el Señor ya ha soltado, de lo que el Señor ya ha revelado, de lo que va a hacer contigo, de lo que va a hacer con tu familia, de lo que va a hacer con tus finanzas, de lo que va a hacer en el ministerio, de lo que Él ya ha soltado y ha revelado. Y es ahí cuando uno tiene que aprender a ver el milagro, así como en una película donde podemos ver claramente, así imaginar, así pensar cómo estoy obteniendo mi milagro, cómo estoy recibiendo esa bendición de Dios, cómo es que estoy recibiendo esa libertad de Dios, cómo es que estoy recibiendo la reconciliación en mi casa, en mi familia, cómo es que yo estoy recibiendo la sanidad en mi cuerpo, cómo estoy recibiendo la sanidad en mi corazón. Eso es visualizar. Como explicaba y compartía la semana pasada en mi proceso de sanidad, yo tuve que aprender a hacer eso. Por eso es muy importante poner atención cada paso. No solamente recibir el rema, sino aprender a visualizar. Y yo tuve que aprender a visualizar. A pesar que me veía con mi cuerpo llagado, a pesar que me veía con muchos problemas fuertes en mi columna, que parecía un anciano de 90 años, con mi bastón, yo tuve que tener una idea clara, una imagen muy específica que yo era sano. Y yo pensaba y yo visualizaba mi sanidad. Y yo visualizaba que caminaba normalmente como antes, que brincaba y que danzaba como antes. Tuve que verme con mi cuerpo libre de llagas. Tuve que tener esa imagen muy clara, muy certera, que mi cuerpo recuperaba su forma normal y que era sano, a pesar que las circunstancias me decían lo contrario, a pesar que la adversidad trataba de desanimarme. Tuve que aprender que a través de la fe podía estar viendo mi milagro como un hecho, como una realidad, siendo consumado. Y obtuve mi milagro. Llegué a la conquista de mi sanidad, juntamente con los siguientes pasos. Es importante entender entonces que usted necesita ya no visualizar lo negativo, sino a visualizar el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: debo aprender a visualizar mi milagro, no lo negativo. Eso es una clave importante. Jacob también es otro ejemplo donde él tuvo que visualizar de pronto los corderos moteados, pintados, porque en ese momento como que su suegro le quería hacer trampas, no quería que se fuera de su casa, no quería que se fuera con su hija a su tierra, a vivir otra parte, y siempre pues le hacía tretas, le hacía trampa para que su yerno no saliera. Y Jacob le dijo: mire, hacemos una cosa. Si mis rebaños, mis pocos rebaños salieren moteados, pintados o rayados, ese será mi salario y será la señal para que tú tengas paz en tu corazón y me dejes ir. Y el suegro aceptó: correcto, pero si no salen moteados y rayados, entonces todo tu salario me lo voy a quedar yo. Muy abusado el suegro, ¿verdad? Me lo voy a quedar yo y te quedarás en mi casa. Y en esa parte podemos ver cómo Jacob empezó a visualizar que sus borregos salían rayados. Tuvo una imagen clara y certera de que sus pocos rebaños, las crías, eran concebidas moteadas. Y lo sorprendente es que así fue. Todas salieron pintadas y moteadas o rayadas.
Y fue la señal del respaldo de Dios sobre Jacob. Entonces, qué importante, iglesia, es que uno aprenda a visualizar. Visualizar fe, esperanza y lo que el Señor, recuerde, esto es consecuencia a lo que el Señor ya reveló, lo que ya te dijo. Porque si uno de pronto empieza a visualizar el milagro, pero Dios no te da un rema específico de lo que tienes que hacer, entonces no te tienes que mover. Tú tienes que primero esperar ese rema de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a? ¿Qué revela? ¿Qué puede decirte? ¿Qué te puede guiar? ¿Qué te puede orientar? ¿Qué puede mostrarte? O trazar esa línea para que tú y yo nos movamos, corramos y entonces empecemos a concebir esas imágenes claras y nítidas de nuestro milagro. El tercer paso para poder conquistar el milagro, la confesión. ¿Es la qué? Confesar. Porque en el versículo 28 vemos, porque decía, o sea, lo confesó, lo habló esta mujer, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y mire, esto tiene mucho que ver con nuestra boca, tiene mucho que ver con lo que hablamos a través de ella, tiene mucho que ver con solamente, escuche, con solamente reafirmar lo que Dios ya ha hablado, reafirmar lo que el Señor ya te ha mostrado, lo que va a hacer contigo. Si recordamos el contexto de Marcos 5, recordemos que había una mujer con una necesidad muy latente. ¿Cuál era esa necesidad? Ella necesitaba ser libre de la enfermedad que le estaba azotando. ¿Y cuál era esa enfermedad que estaba azotando a esta mujer por 12 años? Imagínense, por 12 años estaba siendo azotada por la enfermedad del flujo de sangre. Ella tenía problemas con fuertes hemorragias de sangre, esta mujer. Y esta mujer estuvo tocando puertas para recuperar su salud. Y lo más tremendo, que todo esfuerzo humano, todo esfuerzo médico, todo esfuerzo no tan solamente económico, sino también humano, fue en vano. ¿Por qué fue en vano? Porque no encontró mejoría, no encontró sanidad. Ella gastó hasta más no poder económicamente. Ella invirtió en su salud hasta el límite que pudo ella solventar, pero sin respuesta alguna. No vio un avance, no vio una recuperación. Ella seguía teniendo el problema de la hemorragia. Ella no solamente estaba mal físicamente, estaba mal emocionalmente, estaba frustrada, estaba deprimida, desconsolada. Imagínense tantos años lidiando con la misma enfermedad, estar batallando con ese azote que le estaba golpeando su cuerpo. Y de pronto hay muchos flujos que pueden azotarnos. La enfermedad, la economía. Hay muchos flujos, hay muchos frentes que de pronto golpean al ser humano. Pero todo puede cambiar. Todo se puede revertir. Porque esta mujer recibió el rema de Jesús. Recibió esa palabra específica. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 27, si usted nota de Marcos 5, dice que escuchó esta mujer hablar de Jesús. Así lo dice el versículo 27, note, ahí nos habla que esta mujer escuchó hablar de Jesús. Recordemos que esta enfermedad que padecían, las aislaban, la marginaban, tenían que guardar su cuarentena en su hogar. Ellas no tenían que salir porque era una enfermedad contagiosa, infecciosa. Y es por eso que en aquellos tiempos, cuando las mujeres padecían este flujo de sangre, eran aisladas a su casa. Pero dentro de su casa esta mujer escuchó la algarabía de la gente, la bulla, los pasos. Ella sale, se atreve a salir y empieza a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo?
¿Por qué hay mucha gente? ¿A dónde van? ¿A quién siguen? Y ahí fue que el Señor usó a través de las personas para darle ese rema para esta mujer, para que se levantara esta mujer en la fe. Porque le voy a decir una cosa: muchas personas, muchas multitudes estaban atrás de Jesús, corriendo para buscar a Jesús, pero lo hacían sin fe. Lo hacían solamente por la emoción del momento, porque habían escuchado que Jesús sanaba, porque habían escuchado que Jesús empezaba a orar, a ministrar y provocaba muchas cosas. Y esa gente corrían tras de Jesús, pero sin fe, sin convicción, sin confianza. Pero aún cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, cuando escuchó: ¿qué pasa? ¿A dónde va? Es Jesús de Nazaret, aquel que levanta paralíticos, aquel que levanta muertos, aquel que da libertad de la enfermedad, aquel que da libertad a los leprosos, aquel que sana no solamente a los enfermos, sino a los quebrantados de corazón. Es aquel que hace al mudo hablar, al ciego ver. Y eso fue como un rema que Dios estaba trayendo en el corazón, en la vida de esta mujer, que cuando escuchó esa palabra, nació a la fe. O sea, ella cargó todo su corazón, impregnó toda su vida de la fe en Jesús. Entonces empezó a cambiar sus pensamientos. Sabía que tenía otra oportunidad para poder sanar. Creyó que lo que estaba escuchando, Jesús la podía ayudar, que Jesús era la respuesta a su necesidad, que Jesús podía liberarlo del azote del flujo de sangre. Esta mujer empezó a levantarse, no quedarse en ese lugar, sino a ir a donde estaba Jesús. Esta mujer se llenó de ánimo pronto. Esta mujer se llenó de valentía, se llenó de esperanza. Por eso en el versículo 28, en la Nueva Traducción Viviente y en la versión Dios habla hoy, nos habla que cuando ella no solamente recibió el rema, sino que ella empezó a visualizar cómo sería su sanidad. Empezó a visualizar qué iba a hacer para obtener su milagro. Por eso cuando hablamos de visualizar, recuerde, es pensarlo. Ella estaba pensando cómo iba a ocurrir su libertad de la enfermedad. Por eso dicen esas versiones, pensó. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente en Dios habla hoy. Pensó. Diga conmigo: tengo que pensar, tengo que visualizar. Dice pensó. ¿A dónde pensó? En su mente. Ahí donde visualizó, ahí donde obtuvo la imagen clara de su sanidad. Ella visualizó de esta manera: me voy a abrir paso y voy a abrirme ese espacio, y aunque la gente, aunque pueda haber multitud, yo voy a ir donde está Jesús y voy a hacer lo posible. No importa que la gente me impida, voy a usar mi habilidad para poder llegar donde está Jesús. Y no tan solamente eso, sino que voy a estirar mi mano, y tan siquiera que yo toque el borde de su manto, aunque sea yo toque el filito de su túnica de Jesús, cuando lo toque con mis manos, cuando con las yemas de mis manos siquiera toque ese borde de su manto, de su túnica, voy a sanar, voy a quedar libre de la enfermedad. Fíjese cómo estaba capturando su mente, lo que estaba pensando, lo que estaba visualizando para poder alcanzar su milagro. Entonces, no solamente estaba visualizando, no solamente estaba imaginando cómo ella iba a sanar y de qué manera, sino también dice que confesó. En la versión clásica y en la versión Biblia, la palabra hoy en el mismo versículo 28 dice, decía, o sea, lo habló, lo dijo: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es decir, seré sana. La salvación cubre no solamente
la salvación espiritual y eterna, cubre la sanidad física, la libertad física. Y cuando dice, si tan solo tocare, es que lo estaba expresando, lo estaba confesando. Y después en la versión Biblia, la palabra hoy dice, diciéndose a sí misma, otra vez, o sea, se confesó, lo declaró que ella iba a ser sana. Lo tuvo que hablar, lo tuvo que expresar, diciéndose a sí misma, solo con que toque su manto, me curaré. Fíjese que todo este proceso de recibir el rema, de visualizarlo, de confesarlo y perseverar, está entrelazado. O sea, están relacionados entre sí, siendo la base lo que nos mueve a ejecutar, lo que nos mueve a desarrollar estos pasos para conquistar el milagro, es la fe. ¿Es la qué? Es la fe. Porque sin fe es imposible alcanzar milagros. Sin fe es imposible alcanzar esa petición resuelta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que en Él hay y que Él galardona a los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si yo me acerco a Dios, entonces la base, el cimiento para que yo pueda alcanzar el milagro inicia con la fe. Para poder visualizar se necesita fe. Yo no voy a poder imaginar y visualizar mi milagro como un hecho si yo no tengo fe, si soy incrédulo, si cierro mi corazón. Yo no puedo alcanzar mi milagro si no creo el rema o a la palabra que Dios trae a mi vida. O lo ignoro, peor tantito, porque dice la Escritura, no ignoréis, no constritéis al Espíritu Santo cuando Él esté hablando. Y constritar es entristecerlo por la incredulidad. Por eso Jesús, cuando vino a su propia ciudad natal con los suyos, dice que no pudo hacer milagros. ¿Y sabe por qué no pudo hacer milagros? Por la incredulidad de su propia gente. Imagínense que si uno no nace a la fe, como lo hizo esta mujer, no vamos a quedar como estamos. No vamos a poder experimentar la gloria de Dios, el poder de Dios, los milagros que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Por eso es importante que aprendamos que sin fe es imposible alcanzar milagros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, usted no se imagina el gran poder que hay en nuestra boca. Hay un gran poder espiritual que en el mundo espiritual se empieza a abrir los cielos, se empieza a mover conforme a lo que uno esté hablando, conforme a lo que uno esté confesando. Hay un gran poder cuando confesamos la palabra. Hay un gran poder sobrenatural cuando declaramos el rema que Dios nos ha dado. Hay un gran poder cuando confesamos el milagro como un hecho, como una realidad. Cuando confesamos esa necesidad suplida, cuando declaramos esa petición que Dios trae respuesta. Y es ahí cuando llenamos nuestro lenguaje de fe. Es cuando ahí llenamos nuestro lenguaje de libertad, de sanidad. Es ahí cuando uno ve cómo el Señor empieza a moverse por lo que uno confiesa, por lo que uno habla, por lo que uno dice. Y debemos aprender a cambiar nuestro lenguaje. Muchas de nosotros muchas veces tenemos un lenguaje carnal, un lenguaje físico. Pero Dios desea que tengamos el lenguaje de fe. Así como Jesús habló, usted no va a ver que Jesús cuando estuvo en esta tierra haya hablado cosas negativas o cosas contrarias. Él siempre habló fe, esperanza, milagros, sanidad, libertad. Y por lo tanto usted y yo tenemos que tener un lenguaje cargado de fe
de esperanza. Dice en Gálatas, manifiestas son el lenguaje del Espíritu: amor, templanza, benignidad, gozo, fe. Ese es el lenguaje. Y después Pablo dice, si en algo debe de pensar, piensen lo que es edificable, todo lo que es honorable, todo lo que nos lleva a la esperanza, a la fe. Eso pensar y eso hablen. Cuando entendemos esto y en nuestra boca hay un lenguaje de esperanza y de milagros, es lo que el mundo espiritual empieza a moverse a nuestro favor conforme a lo que hablemos. Y sabe, cuando uno entiende que debe solamente hacer lo que nuestro Padre nos enseñó, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 17, note lo que dice esa parte. Dice, llamar las cosas que no son como si fuesen. Así dice, llamar las cosas que no son como si fuesen. O sea, lo tenemos que hablar. Como expresaba Pablo, por los demás, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios, háblenlo, declárenlo, confiésenlo. No nos quedemos mudos, no nos quedemos callados. Donde debemos de quedar callados y mudos es no fluir por nuestra boca cosas que no van a edificar. Donde sí nos debemos de quedar callados y mudos es no soltar una palabra negativa, una palabra de muerte, una palabra de enfermedad, una palabra de fracaso, una palabra no puedo. Cuando Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedes. No digas que no puedes, todo lo puedes. ¿En qué? En Cristo que me fortalece. Entonces debemos nutrir nuestro lenguaje de la palabra. Si tú y yo no tenemos ese contacto con la palabra, nunca vamos a tener un lenguaje como Dios espera para moverse en milagros. Por eso es importante llenar ese ambiente de fe y de esperanza. Que yo declare, que yo confiese. Solamente confesar o reafirmar lo que Dios ya dijo. Escuche y entienda eso. Es confirmar lo que Dios ya reveló, lo que Dios ya dijo que va a hacer contigo o en la área de necesidad. Solamente es eso, reafirmarlo. No podemos pensar de que bueno, sí, ya Dios me habló. Y desgraciadamente ha sido el problema. Que cuando Dios habla en los medios que Él tiene, cuando Dios habla aún a través del ministerio profético, muchos se quedan en medio del camino. Porque no han entendido que no solamente es creer en esa palabra que Dios ya dijo que va a hacer conmigo. Y muchos no entienden que deben visualizarlo y que deben confesarlo y que deben perseverar y que deben hacer las instrucciones que Dios ya dijo que deben de hacer para conquistar el milagro. Y muchos no ven el milagro porque se quedan a medio camino. Como que la revelación o no permiten que esa revelación de la palabra entre a sus corazones para poder conquistar esa necesidad. Entonces, imagínense, cuando vemos este pasaje de Romanos 4:17 y dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuera. Cuando Dios creó el mundo, el firmamento y todo lo que hoy vemos, Él lo tuvo que también, después de visualizarlo, lo tuvo que hablar. Y en Génesis lo podemos ver. Lo confesó, lo declaró. De las cosas que no había y que no existía, fueron a través de la confesión del Señor. Por eso cuando vemos a Génesis dice, sea la luz, lo declaró y fue la luz. Sea el firmamento y fue el firmamento con todas sus constelaciones. Sea los animales y los animales fueron de algo que no había. Hagamos al hombre e hizo al hombre e hizo a la mujer. Dese cuenta, llamar las cosas que quizás físicamente todavía no son, pero que a través de un lenguaje de fe y de esperanza vamos a llamar esas cosas que todavía no son como si fuese. Esa es la fe que Dios quiere que desarrollemos. Esa es la fe que Dios quiere que nos desafía para que uno entienda
que uno debe de aprender esos principios que Dios enseña en su palabra. Porque yo comentaba a alguien y le decía, imagínense, si Dios no nos pusiera a desarrollar la fe, incluso en una misma escritura lo dice, si vemos las cosas, lo que va a suceder, lo que va a acontecer, pues no sería fe. Ya lo estoy viendo, no me va a demandar pagar el precio, no me va a demandar el esfuerzo por conquistar ese milagro. Pero el Señor nos enseñó lo que es la fe, ver las cosas que no son como si fuesen, porque Él quiere que desarrollemos la fe. Vuelvo atrás, recuerde Hebreos 11:6, sin fe ¿qué? Sin fe es imposible que el Señor pueda moverse a favor de esa necesidad. Necesitamos hablar. Yo tuve que confesar también. Declaraba mi sanidad. No solamente visualizaba, sino confesaba y decía, soy sano, ya no tengo llagas, ya no tengo problema en mi columna, puedo caminar bien, ya no necesito un bastón. Mis llagas desaparecen, mi piel vuelve a la normalidad, ya no estoy hinchado, porque algo que no dije, que esa enfermedad me hizo hinchar en mi cuerpo. Parecía un sapo, de verdad, un sapo inflado. Cuando vuelvo a ver las fotos, cómo estaba mi estado, digo, híjole, Señor, la verdad que grande fue tu poder en mí por haber aplicado y entendido estos principios. Y al ver mi condición como estaba, le dije, Padre Santo, ni yo mismo me conocía. Pero tuve que hablarlo. Tuve que decir mi sanidad como un hecho. Tuve que tener un lenguaje de fe. Y es lo que uno debe de aprender. Mire lo que dice Proverbios 18 del 20 al 21. Proverbios 18 del 20 al 21. Hay una palabra tremenda en esa escritura. Dice de la siguiente manera: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Escuche, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la ¿qué? Dígalo fuerte, en poder de la lengua. Y el que ama va a comer de sus frutos. ¿Se da cuenta? Hay un poder en lo que hablamos. Hay un poder que desatamos cuando uno confiesa fe y esperanza, pero también se desata lo contrario cuando confesamos lo negativo. Cuando quizás estás tú lidiando con una enfermedad y dices, ay, yo creo que hasta aquí quedé, me siento más mal. ¿Cómo estás? Ay, pues ahí la llevo, más o menos. Porque uno no ha aprendido que su boca tiene que llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso dice, en tu boca está el poder de la bendición o el poder de la maldición. En tu boca está en lo que tú hables, el milagro o lo contrario. Y en la versión traducción viviente, escuche lo que dice el versículo 20. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Los que hablen mucho lo negativo, lo pésimo, la enfermedad, la muerte, la crisis, van a cosechar las consecuencias. Pero los que hablen mucho, hablando un lenguaje de fe, de milagro, de prosperidad, de provisión, de sanidad, cosecharán las consecuencias a favor de ellos. Argumentos a favor se empieza a mover de los que tienen un lenguaje de fe y de milagros. Diga conmigo, debo tener cuidado de lo que hablo. Dile a tu compañera que está al lado, debes tener cuidado de lo que hablas.
Debemos tener precaución que está fluyendo por esta santa boquita, ¿verdad? Debemos tener precaución, porque si no tenemos precaución, nos puede pasar factura. Y eso sería lamentable. ¿Qué hubiera pasado si yo me veo por las circunstancias, por la adversidad y me desanimo? Ay, sí, yo creo que me va a pasar lo peor. Todo mi cuerpo entero se va a llenar de llagas y va a pasar lo peor. No voy a sanar. Yo creo que hasta ahorita ya no estuviera acá. Por lo que uno habla, por lo que uno confiesa. Si haríamos una lista de cuántas cosas nuestra boca dice cargadas de fe y cuántas lo negativo, yo creo que ganaría lo negativo. Muy pocas cuando hablemos un lenguaje de fe. Y es ahí cuando uno tiene que revertir eso. Dice la Biblia, tengan la mente de Cristo y hablemos como Cristo. Fíjese, tengan la mente de Cristo. Y si Dios piensa cosas en grande y todo lo exitoso, lo próspero, lo bueno y lo correcto y habla por lo mismo por igual, entonces tú y yo tenemos que tener los mismos pensamientos de Cristo, hablar como Cristo. Y recuerde que el término cristiano viene de la palabra Cristo, Cristo en pequeño. Somos sus hijos y nos debemos de parecer al Padre. Por eso en Juan 16 habla que el Espíritu Santo, dijo Jesús, tomará de lo mío. Porque todo lo que le pertenece al Padre, mío es también. Y así el mismo Espíritu toma lo mío. Y el mismo Espíritu se los hará saber, dice la Escritura. Se los va a saber, les va a hablar, les va a revelar para que ustedes corran con esa rema. Visualicen, y no solamente visualicen, sino lo confiesen, lo declaren. No importa la circunstancia, no importa los obstáculos, uno tiene que levantarse en fe, creyendo que lo que Dios dijo, lo que Dios habla, lo que Dios hace, no va a haber ningún poder espiritual ni humano que lo pueda detener, porque Dios ya lo dijo. Solamente es que usted y yo nos levantemos en fe para poder confesar. Si Dios me ha dicho, yo te voy a sanar, y la palabra de Dios me dice en Isaías 53:5, por tus llagas yo he sido curado, yo he sido sanado, entonces lo tengo que hablar, lo tengo que declarar. Si Dios me dice, yo pues te supliré todo lo que te haga falta conforme a mis riquezas en gloria a través de Cristo Jesús. Porque yo fui pobre, me hice pobre para que tú fueras enriquecido. Por amor a ti, fui pobre para que tú seas rico, para que mi pobreza fueras enriquecido, fueras prosperado, vieras mi bendición. En 2 Corintios 8:9 ahí lo dice. Si estoy viendo que Dios me muestra, Dios me revela, entonces yo tengo que visualizarlo y lo tengo que confesar, lo tengo que hablar. Y es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a construir. Porque cuando Dios visualizó, capturó la creación y lo confesó, dice que era un caos, era un desorden, pero estaba revoloteando ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y cuando Dios dio la palabra, el Espíritu Santo empezó a construir, empezó a diseñar, empezó a plasmar conforme a lo que Dios Padre visualizó y confesó. Cuando usted y yo, al recibir el rema, visualizamos y confesamos, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Empieza a construir, empieza a diseñar y empieza a cobrar vida y hacerlo un hecho en el sí y en el amén. Si Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no tenga miedo hacia las personas que quieran dañarte, a las personas que vienen en contra tuya, a las personas que te critican, que te murmuran, yo estaré contigo, estoy a tu lado, no te dejaré, no te desampararé. Todo lo que conspirare en contra tuya lo hará sin mí. Por 7 caminos saldrán contra tuya,
pero por 7 caminos saldrán confundidos, turbados, porque yo, Jehová, estoy contigo para sustentarte y para defenderte. ¡Wow! Si Dios se dice eso, entonces yo tengo que declararlo, yo tengo que confesarlo, yo tengo que visualizarlo y yo tengo que estar creyendo y sosteniéndome y descansándome en lo que Dios ya me dijo que va a hacer conmigo. ¿Sabe por qué esta mujer alcanzó su milagro? No solamente fue por haber creído en esa rema que Dios le dio a través de las personas que le dijeron: es aquel que levanta muertos, es aquel que sana, es aquel que liberta. No fue tan solo porque ella visualizó solamente su milagro, sino porque lo confesó, lo declaró, lo dijo. Ella aprendió a confiar en aquel que iba a cambiar su situación y su propia vida, Jesús. Y sabe lo maravilloso de esto, que esta mujer fue recompensada por el tipo de fe que expuso ante Jesús. Fue recompensada por desarrollar esos pasos para alcanzar su milagro. En Salmo capítulo 107, versículo 2a, que es la primera parte del versículo 2. Salmo 107, 2a. Dice así: díganlo los redimidos de Jehová. Ponga atención, díganlo. Está hablando de confesar, está hablando de declarar, de hablar, de decir, no solo lo que Dios ha hecho por nosotros para poder compartirlos con otros y que su fe pueda estimularse, pueda fortalecerse, sino también está hablando: hablen, confiesen, declaren en el proceso del milagro, díganlo que es un hecho, que es consumado en el nombre de Jesús. Una vez más, el Señor nos lleva a entender: digan los que han sido redimidos, háblenlo, confiésenlo. Y por el último paso, para que esta mujer haya conquistado su milagro, fue que perseveró. ¿Fue que qué? Dile a tu compañero que está al lado: debes aprender a perseverar. Mire lo que dice el versículo 27. Ve la segunda parte del versículo 27 y 29 de Marcos 5. Solamente esos dos versículos. Marcos 5 del 27b, que es la segunda parte de ese versículo 27 y 29. Dice así: vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Wow, esta mujer selló su milagro siendo perseverante. Ella iba en el camino visualizando, confesando, pero ella perseveró para alcanzar su milagro. Ella dijo: este día es mi milagro. En el día de hoy voy a recibir libertad de la sanidad, de la enfermedad. En el día de hoy cambia mi vida, cambia mi panorama. En el día de hoy seré bendecida. En el día de hoy llegaré a esa necesidad suplida. Y voy a perseverar. No habrá nada que me detenga, ningún desánimo, ningún obstáculo, ninguna oposición. Yo voy por mi milagro. Esta mujer estaba enfocada, pero estaba enfocada porque ella estaba impregnada de la fe. Hubo en su corazón, fue crédula, no incrédula. Esta mujer fue crédula, confió que el Señor la sanaría si tan solo estirara su mano, y quedaría libre de ese azote. ¿Sabe? Esta mujer se arriesgó, fue osada, fue impetuosa, fue valiente. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía perfectamente que ella en su condición tenía prohibido salir de su casa, que tenía que estar aislada. Ella sabía que si salía de su hogar
la iban a estar señalando, le iban a estar cuestionando, le iban a estar regañando. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú bien sabes que no debes salir de tu casa, te tienes que quedar. ¿Qué estás haciendo aquí? Mas sin embargo, eso ella no le interesó ni le importó. Fue osada y valiente, se arriesgó. Se arriesgó. Ella no se puso a pensar, pues ya no voy a ir porque la gente me va a empezar a decir hasta lo que me voy a morir. Me va a empezar a cuestionar, me van a empezar a señalar, me van a empezar a criticar. No, esta mujer no pensó de esta manera. Esta mujer no se dejó desanimar. Diga conmigo, no me debo desanimar. Esta mujer perseveró porque ella quería algo, su milagro. Por eso ella se mantuvo firme, se mantuvo perseverante. Ahora, cuando llega donde está la multitud rodeando a Jesús, se le presenta otro obstáculo, otra oposición. Había una multitud de gente que no iba a ser tan fácil llegar donde estaba Jesús. Porque dice la Escritura que la gente se apretaba los unos a los otros. Se peleaban, se empujaban, porque todos querían estar donde estaba Jesús. Todos querían un milagro. Todos estaban tocando a Jesús. Pero no todos recibieron su milagro. Esta mujer no dijo, bueno, me van a apachurrar, me van a impedir llegar a Jesús. No, mejor me regreso. Ya me desanimé. Si anteriormente no vi resultados, pues ¿qué me va a pensar? ¿Cómo voy a pensar que va a haber una solución si ahí está mucha gente? Me van a impedir llegar a Jesús. Ya me voy a conformar. Mejor me regreso a mi casa. Lo intenté, quise, pero no se pudo. No, esta mujer no pensó de esta manera. Por eso digo, fue valiente y osada. Ella dice que se abrió camino. Ella no se desanimó, se mantuvo firme. Ella, su objetivo y su enfoque era recibir el toque sanador de Jesús. No desistió por las circunstancias. No dio un paso al costado por los obstáculos, por la oposición, por lo que veía. No se rindió. Ella nunca se rindió, sino que ella estaba encarrerada para poder recibir el poder de Jesús sobre su propia vida. Ella estaba segura, con convicción y fe, que si llegaba, algo iba a suceder, algo diferente, le iba a cambiar la vida. Y esta mujer empezó a meterse entre la multitud. La empujaba, ella quizás esquivaba y se metía y empujaba también y se abría espacio, se abría camino hasta que llegó donde estaba Jesús. Y dice la Escritura que cuando ella alzó la mano, así como lo había visualizado y lo había confesado, estiró la mano y tocó el borde de su manto. Y cuando tocó el borde de su manto, sucedió lo glorioso, sucedió lo milagroso, sucedió lo extraordinario. Ella sintió cómo el poder de Dios entró en su cuerpo, sintió el poder de Dios en su vida y paró el flujo de sangre. Esa fuente de sangre se secó y ella sintió que había sido libre de aquel azote. Ella sintió su sanidad, ella sintió su restauración, ella sintió y supo que había sido curada a través de recibir el rema de Dios, de visualizar, confesar y no dar un paso al costado por la oposición o por los obstáculos, porque ella siguió adelante y obtuvo su milagro. ¿Sabe? Esta mujer hizo un acto de fe. Esta mujer luchó por su milagro. Esta mujer perseveró. Esta mujer se mantuvo firme. Algunos lamentablemente no conquistan milagros porque pueden recibir un rema, aún pueden visualizar, aún pueden declarar, pero no aprenden
a perseverar en el milagro. No han entendido a mantenerse firme en lo que el Señor ya ha hablado de lo que va a hacer. Y qué lamentable es que cuando hay personas que no perseveran, dan un paso al costado, se rinden, no se mantienen firmes, no quieren seguir adelante creyendo en la promesa, en el milagro. Y esto es triste, esto es lamentable. Muchos no saben perseverar. Muchos se impacientan porque cuando ven los obstáculos, cuando ven la oposición, cuando ven los problemas, se desaniman. Permiten entrar el desánimo en su mente y acaban visualizando lo pésimo y lo negativo. Empiezan confesando ya lo contrario y desisten al ver la oposición o las circunstancias o lo que uno ve físicamente y lo que uno ve físicamente, ese problema o esa situación o esa circunstancia es lo que ha provocado que a muchos dobleguen su fe, que muchos no perseveren y que muchos no conquisten milagros que Dios tiene ahí en su reino. Cuando Dios dice, yo tengo cosas preparadas aún para entregarlas, cosas que oído no han escuchado, ni ojo ha visto, son las cosas que yo tengo preparado para soltarlas. Y es ahí cuando usted y yo debemos aprender a permanecer firmes, no importando, venga lo que venga, pase lo que pase. No me interesa la circunstancia que trata de decirme, no me interesa la oposición, no me interesa los problemas, no me interesa la adversidad. Yo estoy enfocado de que si Dios habló y dijo, yo me enfilo a conquistar mi milagro. A mí no me va a permitir lo que estoy viendo que yo desista o que yo renuncie a conquistar lo que el Señor tiene para mí. Yo me mantengo perseverante, firme, constante y recibo el milagro, recibo esa palabra que Dios ha hablado a favor mío. Y le digo algo, usted no va a renunciar a su milagro, usted va a perseverar, ¿no es cierto? ¿Usted qué va? ¿Usted qué va? ¿Usted qué va? Usted va a perseverar. Usted se va a mantener firme. Usted a través de la fe va a derrotar y a tener victoria sobre cada circunstancia, sobre cada gigante, sobre cada adversidad. Usted va a estar encarrerado a conquistar algo que Dios ya dijo que va a hacer con usted. Y si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Yo veí, aparentemente era difícil, complicado, pero le digo algo, yo no puse atención a lo que trataba de decirme la adversidad o lo que yo veía físicamente. Yo puse más atención y me enfoqué y puse más atención a lo que Dios ya me había dicho. Te voy a sanar, y cuando te sanes y yo derrame mi gloria sobre ti, hijo, nunca más volverás a enfermarte. Yo me enfoqué a eso, no puse atención a lo que estaba alrededor físicamente hablando, no puse atención a lo complicado, a lo difícil, al problema, a la adversidad. Me enfoqué en lo que Dios dijo. Y le vuelvo a repetir, lo que Dios dijo y hace, no hay nadie que lo pueda frenar y que lo pueda impedir. Lo que Dios habla y dice, conforme uno visualiza, confiesa y persevera, Él lo hace, porque si Él lo dijo y yo lo digo y persevero y lo confieso y lo visualizo, Él lo hará, porque no es hombre para mentir, entienda eso, ni hijo de hombre para dejar de prometer lo que Él habla, lo que Él muestra y lo que Él revela. Y la iglesia dice, póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Señor. Si usted ha creído en esa promesa
y en ese milagro que Dios ha desatado sobre usted. Y va a alzar sus manos al cielo y le va a decir: Señor, hoy me hablaste a través de esta mujer, y por lo tanto me levanto en fe y empiezo, Padre, a buscar ese rema. Si tú ya me has hablado, entonces, Padre, voy a aprender a visualizar, voy a aprender a confesar y voy a aprender a perseverar. Voy a aprender a mantenerme firme como los montes de Sión, que no se mueven, sino permanecen. Y si no he recibido un rema, Padre, dame un rema y pídele un rema en esa área de necesidad, en ese milagro que tú necesitas. Dile: Padre, dame un rema, dame una palabra específica, dame una palabra personal para mi vida, Señor, para que yo pueda levantarme con la fe a correr con lo que tú vas a hablar a mi vida. Que yo me levante en la fe a pensar, a imaginar que estoy recibiendo el milagro, que es un hecho, que es una realidad. Que me levante en la fe para poder confesar, declarar, hablar ese milagro como un hecho, que ya lo tengo. Esa es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que no se ve, pero que estoy hablando para que sea un hecho. Padre, y me levantaré en la fe para perseverar, para seguir adelante, para marchar, para correr en busca de lo que tú ya has hablado, de lo que vas a hacer en mi familia, de manera personal, en mi economía, en mi salud. Tú eres el Dios de milagros, que abres caminos, que a pesar que físicamente no lo veamos, pero tú estás obrando, y tú obrarás cuando empecemos a visualizar, cuando empecemos a confesar y a perseverar. Señor, renunciamos a cualquier desánimo que quiera arrebatarnos el milagro. Señor, que entendamos que no importa el tiempo, lo que importa es que si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Que el tiempo solamente es para que tú trabajes con nosotros en la fe. Es para que tú, Señor, a través del tiempo podamos aprender a ser pacientes. Padre, declaramos y confesamos que lo que tú has dicho, tú lo vas a hacer con tremendas cosas. Tú, oh Señor, en justicia nos responderás, dice tu palabra. Porque tú lo que hablas, esa palabra, esa promesa, ese milagro, nunca volverá vacía, sino que hará conforme a lo que tú declaraste, conforme a lo que tú concebiste y conforme a lo que tú, Señor, mostraste. Señor, nuestra tarea es permanecer firmes en esa promesa. Nuestra tarea es perseverar. Nuestra tarea es confesarlo, visualizarlo, buscar esa palabra específica. Porque tú tienes en tu reino una bodega llena de bendiciones, llena de respuestas para ser soltadas, que solamente es a través de la fe. Padre, levanta nuestra fe, que nuestra fe, Señor, crezca, se sustente en ti, porque este es el tiempo. Este es el momento, Señor, de conquistar esos grandes y poderosos milagros que tienes a nuestro favor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás a través de los principios de cómo conquistar nuestro milagro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dale otro fuerte aplauso a Jesús. Vamos a participar de la Santa Cena. Ahí las servidoras están dando los elementos. Recuerde que cuando participamos de la Santa Cena tiene un significado espiritual muy poderoso, muy fuerte. El Señor, antes de que fuera a la cruz, Él celebró la Pascua con sus discípulos. Y Él dijo: esta será la última vez que celebro la Pascua, porque cuando venga por segunda ocasión y recoja a mi iglesia allá en su reino, en la morada celestial, en la patria celestial, celebraremos con nuestro Dios la Pascua. Y cuando llegue ese momento será un momento indescriptible, un momento bello y hermoso, porque nuestros cuerpos habrán sido glorificados, transformados. Y el Señor nos dejó este mandamiento para celebrar lo que Él hizo en la cruz. En la cruz dejó toda la maldición, todo el pecado, toda la enfermedad. Ahí dejó toda la crisis. Ahí dejó cada problema en la cruz del Calvario. De modo que cuando Él derramó hasta la última gota de su sangre y dijo: consumado es, eso significó que a los que creemos es nuestra victoria, es nuestra bendición, porque recibimos todo lo bueno que Jesús hizo cuando pagó el precio de sangre en la cruz del Calvario. El jugo de uva representa la sangre de Jesús que fue derramada por usted y por mí. El elemento del pan representa el cuerpo que fue molido, que fue azotado, latigado sobre el cuerpo de Jesús. Y eso significó nuestra redención. Eso significó nuestra libertad. Que ya no más somos esclavos del pecado, ni somos extranjeros ni advenedizos. Él nos hizo hijos, nos hizo parte de su pueblo. Y es un privilegio y una bendición que el Señor nos mande celebrar y recordar lo que Él hizo hace ya más de 2000 años por usted y por mí. Así, con ese entendimiento vamos a celebrar la Santa Cena, porque yo recibí del Señor lo que el Señor Jesús también me enseñó, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por vosotros, haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias por ese precio de sangre que tú nos compraste, Señor, para que el día de hoy fuéramos perdonados, lavados, justificados y santificados. Para que el día de hoy, Señor, nuestra vida fuera restaurada y reconciliada contigo, y fuéramos herederos y coherederos juntamente contigo, y que tú nos hayas sentado en los lugares celestiales, y que tengamos el privilegio de grandes y hermosas y poderosas promesas, Señor. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, somos tu iglesia, y te damos la gloria y te damos la honra y te agradecemos, Señor, por ese precio, por esa obra consumada en la cruz. Y queremos corresponderte y valorar ese sacrificio, entregando nuestra vida
totalmente a ti, sirviéndote a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, amándote por sobre todas las cosas, por ti, Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos dar otro fuerte aplauso al Señor por lo que Él hizo. Dios nos motiva a que creamos en nuestro milagro y que Él va a hacer las cosas, y a que perseveremos en oración, en la palabra, confesemos nuestro milagro, que aunque no lo miremos, ¿verdad?, confiemos plenamente en el Señor. Te voy a invitar que asimismo, con esa actitud de obediencia, de amor hacia Dios, prepares tu ofrenda, tu diezmo. Y una de las cosas que representa la sangre de Jesús es el poder que hay a través de la sangre que brotó de la frente de Jesús por medio de la corona de espina. Y ahí dice la palabra que Él quebranta toda escasez, toda pobreza, y cada día debemos aplicar esa poderosa sangre. En esta semana, yo le decía a los jóvenes el día de ayer, esta semana en la televisión vamos a ver muchas películas, ¿verdad?, de la muerte, de la resurrección de Jesús, pero yo te invito a que tú también recibas y te apropies, porque es una fecha conmemorable en donde recordamos la muerte, la resurrección de Jesús, pero más que nada debemos de apropiarnos nosotros como sus hijos de todo el poder que Él derramó a través de esa crucifixión, y que en este tiempo tú te goces al recibir, al mirar. Tal vez en la televisión lo ven como algo recordatorio nada más, pero nosotros debemos de apropiarnos del sacrificio poderoso que Jesús hizo por nosotros. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie, y la palabra dice en Lucas 11, versículo 2, Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos. Aquí hay dos cosas que el Señor nos enseña. Uno, a verlo como Padre, a llamarlo como Padre. Muchas veces no sabemos el Padre nuestro que estás en los cielos, y lo repetimos a diario, pero no confesamos con esa actitud de ver a Dios como nuestro Padre, como nuestro proveedor. Y dice la palabra, danos cada día alimento que necesitamos. Aquí estamos reconociendo que que Dios es nuestro Padre, y segundo, que Él nos va a sustentar y nos va a proveer todo lo que necesitemos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen en su Padre que tiene poder para dar todo lo que necesites? Y hace un momento una profeta se me acercaba y me decía: Dios quiere sanar las finanzas de alguien. Si tú tienes un problema financiero, te voy a invitar a que al final te acerques a nosotros para orar por tu petición de manera específica. Pero el Señor acaba de decir que Él va a sostener nuestra vida, y Él es nuestro Padre, y todo lo que necesitemos lo va a suplir. Amén. Te voy a invitar a que levantes tu ofrenda, tu diezmo, Señor. Padre, hoy venimos con corazones agradecidos. Dice tu palabra: Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en mí, que he creído en tu poder, que eres mi Padre, mi ayudador, ese Padre que tal vez físicamente no tuve, pero ahora yo en el mundo espiritual tengo un Padre espiritual que me ama, que me quiere y que me va a dar lo que yo necesito, en todas las áreas de mi vida. Tú lo vas a suplir, Señor. Ahí háblale a tu Padre. ¿Cuál es tu necesidad? Señor, somos tus hijos, y tú nos has dicho, Señor, que somos herederos tuyos, y tu bendición y tu favor estará con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú sabes realmente lo que necesitamos. Confiamos en ti, Señor, en que eres el proveedor y sustentador de nuestra vida, de nuestra familia, Señor. Bendice a cada hogar, cada familia en este tiempo, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama la bendición hasta que sobreabunde en cada hogar y en cada familia, Señor. Te damos gracias, y en obediencia a ti, Señor, te ofrendamos con amor por
por tu fidelidad inmenso que es para con nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, los avisos para finalizar, los avisos que estamos dando es que por favor los jóvenes empiecen a abonar para el encuentro. El encuentro es el 22 y 23. Necesitamos que vayan confirmando quiénes van a asistir y pues sí necesitamos que vayan dando sus abonos para ir comprando algunas cosas. Y pues le damos gracias a Dios por la vida de cada persona que nos está visitando y les motivamos a que cada semana en sus células sigan participando, asistiendo, invitando a más personas que conozcan de Jesús. Te voy a invitar a que te pongas de pie para recibir la bendición en esta semana y te damos la bienvenida y gracias que siempre eres fiel, ¿verdad?, para venir a la casa de Dios y a las personas que nos visitan, también que nos permitan orar por ellos. Y vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decirle al Señor que su bendición nos acompañe en esta semana. Padre, te amamos, Señor, al estar en tu casa, dice tu palabra que es mejor un día en tu presencia a que 1000 fuera de ella. Y hoy, Señor, te agradecemos, Señor. Padre, hoy nos rendimos a ti, Señor, en tributo, en alabanza a ti, que solamente tú te lo mereces, Señor. Y te damos gracias por tu fidelidad. Te pedimos que tú bendigas a cada familia, cada matrimonio, cada hogar, que la paz de Dios esté en cada familia, Señor, que tu respaldo esté en todas las áreas, en el área laboral, en el área familiar, en el área de la salud. Siempre estemos protegidos con tu sangre preciosa, Señor. Guárdanos y líbranos de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, que Él es bueno con nosotros y que esta semana sea una semana de bendición y que el amor de Dios siempre esté en nuestra vida. Dios les bendiga. Quieto en tu presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz.